que Cristo por sobre la cultura. Y si usted no pudo estar con nosotros la semana pasada, se perdieron tremendo tiempo, ¿no? Era un tiempo bastante especial, había un equipo aquí arriba y el servicio fue un poco diferente, pero pasamos un buen tiempo entendiendo lo que significa el racismo, en particular al hombre afroamericano aquí en Estados Unidos. Si necesitan una Biblia, por favor levanten la mano y le van a traer uno si necesitan una Biblia. La primera parte del mensaje lo tienen aquí en el boletín y la segunda pueden encontrarlo en su Biblia. Vamos a ir al Señor en una palabra de oración y entonces vamos a empezar con número 4 de nuestra serie, Cristo sobre la cultura. Padre, gracias otra vez por este día. Señor, levantamos nuestro corazón, las manos, nuestro espíritu a ti, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tema que vamos a tratar hoy. Y pedimos, Señor, tu bendición. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que habla nuestro hermano Santiago en este capítulo 2 del libro de Santiago. Gracias, Señor, por este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar, el título del mensaje, como está aquí en su boletín, es ¿qué? Prejuicio y discriminación socioeconómico. Ya hemos tratado con la discriminación religiosa, la discriminación sexual, la discriminación contra la raza, pero esta mañana queremos tratar la discriminación contra ¿qué? La parte económica de las personas. Empezamos aquí en Santiago 2, que está aquí dentro de su boletín. Santiago le escribe a esta iglesia y deben saber que Santiago era uno de los primeros libros que se escribieron a los cristianos. Santiago dice aquí, está en su boletín: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen, por favor subrayen esa palabra, si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido en ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúcheme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe. ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes, noten la palabra, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, ¿cometen qué? ¿Cometen qué? Pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será ¿qué? Misericordioso
con ustedes cuando los juzgue. En este capítulo lo que vamos a ver es que hay ciertas cosas como cristiano que debemos hacer. Y hay ciertas cosas como cristiano que no debemos hacer. Y está bastante claro en el segundo capítulo de Santiago. Y lo que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. No podemos practicar el favoritismo y también nuestra fe simultáneamente. No lo podemos hacer. Y lo que vamos a entender hoy es que todos aquí hemos practicado el favoritismo. Todos nosotros, incluyendo la persona que le habla en esta mañana. Entonces, lo que queremos hacer hoy es identificar qué es el favoritismo, pero también identificar esas áreas que nosotros somos más débiles como cristianos. Hay una historia bastante interesante que comparte un pastor, Tony Evans. Creo que tenemos la foto aquí arriba. ¿Quién es este? Gandhi, ¿no? Un hombre muy famoso que en un sentido empezó la religión de los hindúes. Pero este señor pasó por un tiempo en su vida y él empezó a estudiar las enseñanzas de Cristo. Y él estaba como fascinado con las enseñanzas de Cristo. Y un día se le ocurrió, bueno, si esto es la enseñanza de Cristo y en mi país hay unas divisiones de clases socioeconómico y cada persona tiene que mantenerse en su clase, es muy posible que el cristianismo y las enseñanzas de Cristo es la solución para eliminar las clases, las divisiones que nosotros tenemos. Muy interesante. Entonces un día Gandhi decidió, bueno, yo voy a ir a visitar una iglesia cristiana. Fue a visitar la iglesia cristiana y a la puerta vio un señor. Y el señor le dijo, con permiso, este lugar no le pertenece a usted. Usted tiene que ir y buscar su tipo de gente en otro lugar. Aquí usted no puede entrar. Ahora, él decidió ese día, nunca volveré a una iglesia cristiana otra vez. Nunca voy a continuar de seguir las enseñanzas de Jesús. Prefiero quedarme como hindú y hacer mis propias enseñanzas. Una persona con el pecado de favoritismo cambió la vida entera, no solamente de este hombre, pero de una nación. Y muchos en este país que están practicando la misma enseñanza. Ahora, vamos a empezar con este punto en esta mañana. Deje de practicar el pecado del favoritismo. Deje de practicar el pecado del favoritismo. Y vamos a definirlo aquí en esta mañana. ¿Ok? Entonces, el favoritismo, la parcialidad, depende de su traducción, dice, significa una inclinación en favor o en contra de personas para, y aquí está la palabra clave, para distinguir entre una persona y otra. En otras palabras, ¿para qué? Para discriminar. La parcialidad, el favoritismo significa que vamos a distinguir entre una persona y la otra. Ahora, cuando miramos al Antiguo Testamento, también como el Nuevo Testamento, tenemos muchos ejemplos. Hemos mencionado hace 2 semanas atrás que Moisés decidió un día casarse con una mujer de piel oscura. Okay, una mujer de Etiopía. Esta mujer no era judía, pero esta mujer se casó con Moisés y habían personas en Israel que no estaban muy contentos porque estaban haciendo una distinción, una división entre los de otros países y de su país o de su linaje. Ahora, los judíos y los samaritanos, ¿había una división entre ellos, sí o no? Sí. Claro que sí.
Cuando miramos a Gálatas 2, vemos a Pedro que también había una una distinción entre Pedro y los gentiles. Pero lo que vemos es que esta actitud de que una persona es superior a otra es un pecado. Una persona dice, yo soy rico, tú eres pobre. Yo tengo un carro nuevo, tú tienes un carro viejo. Yo tengo acciones y oro y plata y todo esto, y tú eres un pobre. Eso no es el corazón del Señor. En nuestra iglesia viene una variedad de personas. Hay personas en nuestra iglesia que son pobres. Hay personas que están en términos socioeconómicos como a la mitad. Hay personas en nuestras iglesias que tienen más dinero. Algunos lo clasifican como ricos. En la Biblia, cuando miramos esa idea de ser rico, es tener más que uno necesita. Ahora, noten aquí el versículo 1 otra vez. Mis hermanos, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que otras? Entonces dice aquí el favoritismo significa que preferimos a las personas debido a sus circunstancias y apariencias externas. ¿Ok? Externas. Ahora, cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que pensar que el enfoque de nuestra fe es Cristo. Cristo es Dios glorioso, nosotros somos su criatura, pero Dios no muestra favoritismo. Dios no muestra parcialidad. Pero nosotros, dependiendo de la apariencia de una persona, a veces cambiamos en el tratamiento a esas personas. Un ejemplo, hace poco tiempo, un equipo salieron a un viaje misionero y habían un grupo de chicas jóvenes solteras que estaban en un automóvil, estaban en la carretera y vieron, y casi se partió el cuello, porque vieron a alguien tan guapo, tan buen parecido. Era un policía de un país, no le voy a decir el país. Pero de un momento al otro su cuello viró y su cara para enfocarse en los policías fuertes con uniformes tan guapos. Ahora, yo les puedo asegurar de que en esos momentos se olvidaron de todos en el auto. Se olvidaron de las personas que estaban alrededor de los policías. ¿Por qué? Porque se enfocaron en los policías, en su apariencia, en su, como me dijo uno, en su belleza. Y ahí estaba el enfoque. A veces la apariencia externa nos llama la atención. Por ejemplo, si en esta mañana, después de que Janet estaba orando, usted abre sus ojos y a su derecha está Gloria Estefan. A su izquierda está Shakira. Una pregunta, ¿qué van a hacer? Algunos, ¿me puede firmar la Biblia, por favor, aquí mismo, Juan 3:16? Por favor, fírmamela, por favor. No, Marcel, eso es ridículo. Yo le doy el brazo para que me firmen el brazo y más nunca me voy a bañar otra vez. Pero a veces, sin pensarlo, la persona, la apariencia cambia nuestra manera de reaccionar. Pero lo que dice Santiago es nuestra fe, el enfoque es Jesucristo. Su gloria, su grandeza. No es la persona, no es la apariencia que ellos tienen. Ahora, noten el versículo 2. Dice, por ejemplo,
Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y con joyas costosas. Y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie o bien sentarte en mis pies, en el piso, perdón, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por qué? Malas ¿qué? Intenciones. En esos días, las personas que tenían anillos de oro estaban en otro nivel. Habían tiendas en esos días que uno podía ir para rentar un anillo. Muy interesante. Para rentar un anillo, para dejarle saber a todos que soy una persona rica. Pero Santiago nos dice, ok, si un hombre entra, en este caso tenemos a dos mujeres y uno está vestida bastante elegante y le decimos, por favor, ven, aquí le voy a dar un buen asiento. Ahora, una pregunta, ¿hay algo mal con eso? No. Okay, le debemos dar un buen asiento. El problema es cuando miramos la segunda persona, que obviamente económicamente no está en el mismo mismo nivel. Entonces decidimos en nuestro corazón, bueno, esta persona está bien vestido, posiblemente esta persona nos puede beneficiar a la congregación o personalmente, pero esta persona nos va a dar un beneficio. No creo. Entonces distinguimos y decidimos esto. Esta persona no me importa si se quedan aquí atrás de pie, se sienten aquí al costado o si se sienten en otro lugar. En otras palabras, estoy haciendo una ¿qué? Una distinción, una separación de personas, pero Santiago dice que son ¿qué? Malas intenciones. Ahora, en la iglesia no debe ser así. Como cristiano, no debemos tratar una persona pobre de una manera y una persona rica de otra manera. Porque como aprendimos la primera semana, los dos fueron criados, ¿cómo? A la imagen de Dios. Los dos son iguales en los ojos de Dios. Pero noten, las personas a veces quieren favorecer a otros. Y si una persona tiene dinero y vienen a nuestra iglesia y dicen, yo puedo hacer bastante por esta iglesia. Yo puedo tumbar ese edificio y construir uno nuevo. Yo puedo diezmar y cambiar todo aquí y tener mejor sonido y mejor equipo. Yo puedo hacer todo eso. Y nos dicen, pero yo quiero ser un líder primero. ¿Alguien ve un problema con eso, sí o no? A veces durante la semana, y no es muy a menudo, vienen personas que son candidatos de alcalde o para una posición política. Y vienen y normalmente hablan conmigo y me dicen, Marcel, yo soy un candidato para esta posición, etcétera. Yo quiero hablar con su congregación. Yo puedo ayudar a esta comunidad, yo tengo mucha influencia, tengo mi negocio, conozco a muchas personas, yo puedo beneficiar a la iglesia. Ahora, algunos ya están pensando, ¿Marcel es republicano? ¿Es demócrata? ¿Es independiente? ¿Qué está buscando? Favoritismo. Mi título, mi dinero, mi influencia. Si es republicano, lo siento.
usted no va a hablar a la congregación. Si es demócrata, lo siento, usted no le va a hablar a nuestra congregación. Si usted es independiente, lo siento, no le va a hablar a nuestra congregación. Entonces, esto no es solamente algo para nosotros, es algo para cada persona aquí. Porque las personas siempre están buscando una manera de aprovecharse de las personas. Entonces, lo que están buscando es un favor. Están buscando una persona que diga, bueno, vamos a darle su tiempo porque es una persona importante. Una pregunta. En la iglesia, ¿quién es el más importante? Dios. Dios. El segundo es el pueblo de Dios. Entonces, aquí las cosas deben ser diferentes. Entonces, aquí está el próximo principio, está en su boletín. Honra al hermano pobre y aprende de su fe. Honra al hermano pobre y aprende de su fe. Versículo 5 dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean, noten, ¿qué dice? Ricos en ¿qué? En fe. ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Ahora, lo que no estamos diciendo es que cada persona pobre es rico en fe. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de los cristianos pobres. Si miramos, por ejemplo, a Estados Unidos, creo que tenemos aquí arriba un retrato de el porcentaje de pobres en Estados Unidos. Y ya vemos que el más último reporte del US Census Bureau indicaba que había como un casi 13% del país es considerado pobre. Si hay más o menos 300 millones de personas en Estados Unidos, eso representa más de 30 millones de personas. Son clasificados como pobres. Pero lo que vemos en la Biblia es algo bastante interesante. Dios usa la fe del hermano pobre de una manera que sobrepasa la fe de la persona rica. Y eso lo vamos a ver más. Porque, ¿qué es lo que sucede? Bueno, una persona que tiene dinero, vamos a decir que es una persona que tiene dinero en el banco, tiene acciones, su retiro, etc. Pero cuando una persona tiene más y más dinero, a veces, no siempre, pero a veces el dinero y la decepción de tener más dinero, esa persona tiene más confianza en Dios porque tiene más materialmente, más dinero, más cosas, etc. Entonces una persona que es empresario y tiene un mes difícil, dice, bueno, yo no me preocupo porque tengo dinero en el banco y este próximo mes puede ser mejor que el último, entonces no me voy a preocupar. La persona que llega a la casa y el auto, algo le pasa, no quiere arrancar, no hay problema. No tengo que orar porque tengo otro automóvil o tengo un tercer automóvil. La persona que le han descubierto un problema en su casa y tiene que salir de su casa por 2 semanas para hacer una construcción, un proyecto, dice, no hay problema, yo tengo otra casa en la playa o tengo otra casa en este lugar y puedo salir y no hay un problema. Pero escuchen, hay circunstancias, hay problemas que van a suceder en nuestras vidas, donde el dinero, las tarjetas de crédito, las acciones no van a poder cumplir y solucionar ese problema. En esos instantes, si tenemos más, si tenemos mucho, ¿quién nos va a ayudar a entender cómo practicar la fe en el presente?
es el hermano y la hermana pobre. Porque ellos tienen que pedirle al Señor diariamente, Señor, por mi comida. Señor, diariamente por los gastos. Señor, por mis hijos, porque hay crimen. Por el pago de seguro, el pago de la casa. Señor, diariamente están haciendo ¿qué? Arrodillándose, orando. ¿A quién? A Dios. Entonces ellos han llegado a conocer a Dios por experiencia. No solamente por escuchar lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y hay una gran diferencia. Entonces la persona rica, cuando ellos tienen un problema, ¿qué deben hacer? Deben encontrar un hermano, una hermana pobre y decir, ¿me puede prestar un poco de su fe? Tengo esta crisis en mi salud, tengo esta crisis en mi negocio, tengo esta crisis y sinceramente no estoy seguro lo que debo hacer. Y la persona pobre dice, no se preocupe. Si Dios me pone comida en mi plato diario, Dios puede responder a su crisis. Y la fe de la persona pobre en el Señor le da algo al rico que él o ella no pueden comprar. Es la fe por experiencia. Es la fe. Noten lo que dice aquí en su boletín. Dios ha permitido a un grupo de personas especiales para permanecer pobres para sus propósitos y su gloria. Sus propósitos y su gloria. Dice el segundo, muchas personas pobres practican su fe todos los días. Han aprendido a confiar en Dios regularmente y tienen una confianza en Dios increíble. Estaba escuchando una historia de una conferencia y había un grupo de pastores que estaban preparándose para esta conferencia y recibieron una noticia. Era en un lugar donde habían tornados y mal tiempo. Y recibieron una noticia. Antes de empezar esta conferencia, estaba en un estadio abierto. Dicen que hay un mal tiempo que va a venir. Y es algo serio. Debemos cancelar esto y debemos irnos a la casa. Y los pastores se juntaron y empezaron a orar. Y habían personas ese día en el estadio que no eran creyentes. Y los pastores empezaron a orar, Señor, sabemos que tú eres un Dios grande, por favor, ayúdanos con el clima, pero Señor, si tú no quieres, entendemos si tenemos que cancelarlo. Era una oración que, suavecita, pero había una mujer que se acercó a uno de los pastores y le preguntó, Pastor, ¿me permite orar por este evento? Ok, está bien. Entonces todos inclinaron su rostro para orar y la señora empezó a orar. Señor, tú eres un Dios grande. Y si hay personas aquí que no te conocen y hemos trabajado duro, Señor, para tener este evento en este día. Y Señor, si tú permites que caiga la lluvia en este lugar, entonces, ¿qué van a decir las personas de tu poder, Señor? Tú tienes que actuar ahora, Señor, y hacer algo milagroso. Y los pastores se quedaron asombrados. Empezaron el evento y ahí estaba las nubes, estaba acercando las nubes y dicen que las nubes empezaron a separarse. Llovió en la mano izquierda, llovió en la mano derecha, pero en el centro del estadio no llovió. A veces lo que tenemos que hacer es pedir un préstamo de la persona pobre para hacer algo que nuestra fe no nos permite, porque el dinero y todo lo que hemos acumulado nos ciega. Nos ciega.
muchos cristianos pueden perseverar cuando hay tiempos difíciles, pero escuchen, no todo cristiano puede perseverar en la fe, con esa fe que ellos tuvieron al inicio, cuando están bendecidos con cosas materiales. Entonces aquí está el aviso, el peligro. Tengan mucho cuidado cuando Dios empieza a bendecirlo financieramente, materialmente, porque es muy posible que su confianza puede ir a lo que usted tiene y no al Dios que es dueño de todo. Dice aquí en su boletín, Dios ha dado a los pobres una fe que es muy rica. Y antes dice, muchas personas pobres practican su fe todos los días. Han aprendido a confiar en Dios regularmente. Y finalmente aquí dice, Dios ha dado a los pobres riquezas eternas en el cielo. Esta persona sí tiene una pobreza aquí, pero lo que ellos están haciendo a un nivel espiritual es impresionante. Ahora, si la persona pobre, si el hermano o la hermana pobre es rico en la fe, y yo decido discriminar y favorecer a la persona rico, es un insulto a Dios. Porque esta persona en el cielo tiene ¿qué? Riquezas. Miren por favor el versículo 5. Dice, no son ellos, hablando de los ricos, los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes los aman. Pero, dice el versículo 6, ustedes, subrayen esta palabra por favor, que dice, desprecian a los pobres. Desprecian a los pobres. Dice aquí en su boletín, tratar a las personas pobres vergonzosamente, mostrando favoritismo, es ¿qué? Pecado. Es pecado. Y Santiago dice, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Noten el segundo punto, dice, los ricos regularmente se aprovechan de los creyentes, presentan demandas y maldicen el nombre de Jesús. ¿Se han notado que en muchas comunidades pobres no hay muchos ateos? ¿Han notado eso? Tengo que ir a la universidad para ser ateo, en muchos casos. Tengo que ser una persona educada para ser ateo, porque en lo general la persona pobre está haciendo ¿qué? Orando a Dios. Dios, si tú no provees hoy, mis hijos no van a comer, Señor. Tú tienes que hacer algo, Señor. Señor, si no me dan un aumento en el trabajo, no puedo continuar, Señor. Ayúdame, por favor. Muy interesante. Pero dice también que los ricos siempre se aprovechan de los creyentes. No son los pobres que nos llevan a la corte. No son los pobres. ¿Son qué? Son los ricos. Las personas que tienen más y quieren más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, practica la ley suprema. Debemos practicar lo que la Biblia dice es la ley suprema. Versículo 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen, y dice, la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, dice, la ley suprema es la ley del amor. Muy sencillo. No es algo complicado.
no es algo que tenemos que pasar horas tratando de averiguar. No, no. Es la ley del amor. ¿En qué sentido? Bueno, el segundo punto dice, amar a Dios supremamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la principal prioridad para cada cristiano. Cada cristiano. Marcel, no entiendo cómo debo amar a mi prójimo. Ok. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué hacemos? Nos peinamos, nos lavamos los dientes, ¿okay? Nos ponemos las ropas, nos cuidamos, vamos a la mesa a desayunar, comemos, vamos a trabajo porque tenemos una familia, tenemos que cuidar por la familia, o vamos a salir a trabajo. Vamos y después en la tarde regresamos a casa y nos tomamos una ducha. Bueno, por lo menos la mayoría de las mujeres, no todos los hombres, pero las mujeres se bañan. Cada persona se cuida. Entonces, ¿qué significa amar a su prójimo? Cuidar de otros de la misma manera que queremos cuidar de nosotros. Si esta persona pobre entra por esas puertas y yo no los trato como yo quiero ser tratado, si yo no los amo, los ayudo como yo quiero ser amado, entonces estoy practicando favoritismo, estoy practicando un acto en la carne, no en el espíritu. Santiago estaba diciendo, no hagan eso. No hagan eso. Debo amar a esa persona. ¿Por qué? Porque vamos a tener un momento de sinceridad. A veces practicamos el favoritismo porque queremos algo de una persona. Si yo los ayudo con esto, ellos en un futuro posiblemente me van a dar una manito aquí. Seamos honestos. A veces vemos a una persona y pensamos, wow, ellos sí me pueden beneficiar mucho. Si yo me hago amistad, si yo me hago amigo de ellos, ellos en un día, wow, es bueno tener amigos como ellos. Y a veces, sin pensarlo, vemos una persona pobre y ¿qué pensamos? De nada me pueden ayudar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando esa separación que Santiago dice, no lo hagan. Cristo, cuando Él vino a este mundo, nació en un palacio. ¿Sí o no? ¿Dónde nació? Un pesebre. ¿Ok? ¿Vemos un pesebre en el palacio de los reyes, sí o no? ¿Como ese? No. Era una comunidad pobre. Empezó a hablarles a los pobres. Los que recibieron el mensaje del evangelio temprano eran los pobres. Los que tenían menos obstáculos en su corazón eran los pobres. Los que estaban contentos con su enseñanza eran los pobres. Porque a veces lo que vemos es que el pobre no tiene todo eso que tiene el rico. No tiene tantas preocupaciones porque él o ella están seguros que Dios está en control de toda cosa. En su vida esta mañana, ¿usted tiene una fe rica o una fe pobre? Usted tiene que buscar un hermano o una hermana que aunque son pobres, tienen una fe tremenda. Santiago dice, no debemos practicar el favoritismo. Entonces, ¿cuál es la solución? Gracias por preguntarme. Aquí está la solución.
practica la misericordia a la espera de las recompensas de Dios. Practica la misericordia a la espera de las recompensas de Dios. Dice el versículo 9, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Lo que Santiago le estaba diciendo y le estaba escribiendo, esto no era un problema singular. Esto aparentemente era un problema continuo en la iglesia. Era una práctica común. Versículo 10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece, ¿qué? Todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que aquí está la conclusión. Si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Santiago está diciendo, miren, nosotros no debemos seleccionar nuestra obediencia. Yo no debo decir, bueno, voy a seguir a Dios en esto, pero no lo voy a seguir en esto. Porque cuando vemos una cadena, ya cuando se rompe una cadena, si esto es parte de una máquina, ¿cuánto sirve esta cadena? No sirve. Si solamente se parte una pieza de esta cadena, afecta la integridad de la cadena entera. Algunos, si lo llevan a la corte y han matado a alguien y le dicen al juez, juez, no debo pagar por este pecado de asesinar, de matar a esta persona. Y el juez dice, ¿y por qué no? Porque yo nunca he cometido adulterio. Y el juez va a decir, ¿qué? ¿Qué tiene que ver el adulterio con el hecho que alguien está muerto? Y es su culpa. Pero lo que vemos aquí en la Escritura es que cuando una persona comete un pecado, es culpable de ¿qué? Toda la ley. Marce, pero yo nunca ha cometido adulterio. Si usted ha pecado contra Dios y es culpable de toda la ley. Dice aquí, en la economía de Dios, cuando rompe un mandamiento, es culpable de romper todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Pero noten otra cosa. El contexto de este pasaje no es el adulterio, no es el asesinato, es que el favoritismo. Santiago está diciendo, el favoritismo está en el mismo nivel que el asesinato, que el adulterio, y los tres son pecado. Los tres son pecado. ¿Cuántos aquí en su automóvil le ha pegado una piedra o algo y tienen como o han tenido una raja en la ventana? ¿Algunos? Okay. ¿Han visto una tienda que diga, bueno, tengo 2 o 3 rajas en la ventana, entonces lo vamos a cubrir con un pegamento o algo y todo se va a mantener bien? Por lo general, ¿qué tienen que hacer con esa ventana? Cambiarlo. Ahora, lo que duele es que puede ser algo tan pequeño y cuesta tanto para pagar por esa ventana. Cuando nosotros pecamos, ese pecado le costó a Cristo, ¿qué? Su vida. Un pecado lo mandó a la cruz. Versículo 12 dice, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley
que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ahora, cuando vamos a la corte y encontramos que una persona es culpable, en este caso culpable de asesinato, y el juez dice, tú eres culpable y vamos a tomar un break, un tiempo de descanso, y quiero escuchar de los testigos. Ahora, estos testigos ya sabemos que el hombre es culpable y el juez se está preparando para determinar si le van a dar 5 años o 50 años o la silla eléctrica. ¿Qué hace el abogado del culpable? Él empieza a solicitar a personas para ser testigos de su carácter. Yo sé que él mató a esta persona, su honor, pero en realidad él era una persona buena. Tuvo una juventud bastante difícil, pero en realidad era una persona buena, noble. Se equivocó, pero no era una persona que siempre estaba buscando lo peor o buscando cómo ponerse en problemas. La otra persona viene, su honor, sí, él venía a mi casa cuando era pequeño, un niño bueno, siempre estaba riendo. Llega el coach de fútbol, sí, él jugaba con el equipo, siempre estaba ahí con el equipo, un buen jugador. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de suavizar el corazón ¿de quién? Del juez. Porque si el juez ve que esta persona, aunque sí cometió este error, pero en realidad él era una persona de compasión, una persona relacional, una persona que estaba integrado en la comunidad, entonces la esperanza de ese abogado es que este juez tenga, y la palabra es misericordia, con él que es culpable. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios. La salvación no se trata de un hecho que nosotros hemos hecho, se trata, como mencionó Omar ahorita, de la vida, la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Pero después de nuestra salvación, a veces practicamos el favoritismo, a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Y en esos casos tenemos que depender de la misericordia de Dios. Porque deseamos que Dios nos perdone en este proceso. Dice, vivimos por una ley suprema, una ley de libertad que simultáneamente nos libera y nos restringe. Nos libera y nos restringe. Ahora, en aceptar a Cristo, somos libres en Cristo. Ya no tenemos esta ley, tenemos a Cristo en nosotros. Pero como Cristo está en nosotros, debemos mostrar misericordia con cada persona. Rica, pobre, no importa. Famoso, no importa. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice aquí, todos nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. No hay nadie aquí que no le hace falta la misericordia de Dios. Pero noten lo que dice la Biblia. Si yo empiezo a mostrar misericordia, Dios también me muestra la misma medida de misericordia en mi vida. Si yo decido aguantar y no repartirlo, Dios también va a aguantar y no va a repartir. Noten lo que dice en su boletín.
La misericordia es ayudando a personas que están en un terrible desastre a satisfacer sus necesidades. A satisfacer sus necesidades. Y para esto, y pueden abrir su Biblia, miramos rápidamente a Lucas 10:25. Lucas 10:25. Empezando, en el versículo 30. Jesús le respondió a un abogado. Le dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, dice, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, no olviden, eran ¿qué? Enemigos de los judíos, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un ajolamiento, y dice, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre, el abogado, contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, ahí o así es. Ahora ve y haz lo mismo. Aquí está el principio. La medida de misericordia que damos a los demás está directamente relacionada con la medida de misericordia que Dios nos da. Esta medida que yo deseo o no deseo repartir es la misma medida de misericordia que Dios nos da. Wow. Marcel, si tengo el tanque vacío de misericordia y de fe, ¿qué debo hacer? Busque a alguien y enséñale misericordia. Busca a un pobre y pídale, por favor, ayúdame a tener más fe. Busca a esa persona que posiblemente usted lo ha dejado a un lado. Usted lo ha ignorado. Y pídale ayuda. Uno de los autores favoritos mío es Warren Wiersbe. Cualquier libro de Warren Wiersbe pueden comprar y es un buen libro, se lo aseguro. Él dice aquí en su boletín, si tiene una fe salvadora, verdadera, practicará la imparcialidad y verá a las personas en términos de carácter, no de qué, no de ropa. No atenderá a los ricos o ignorar a los pobres, pero amará a cada persona por el bien de Jesucristo. El amor cristiano simplemente significa tratar a los demás de la manera que el Señor lo trata y hacerlo en el poder del Espíritu. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo esta mañana? No practiquen el favoritismo. Es una forma de discriminación, es un pecado y no debe ser parte de la vida de un cristiano. Debo amar la persona pobre como amo la persona rica. Debo ayudar a la persona pobre como ayudo a la persona rica. Debo sentar a la persona pobre en un buen lugar como le voy a sentar a la otra persona que tiene
mucho dinero. No debemos distinguir. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos ¿qué? Rompido la ley de Dios, la ley perfecta. Entonces la Biblia dice que no hay ni un justo, ni uno. Pero Dios envió ¿a quién? A Cristo, a venir a este mundo, a morir en la cruz, derramar su sangre para cada persona. Y la misericordia de Dios empieza cuando una persona dice, Marcel, o dice, Señor, yo soy pecador, reconozco que soy un pecador, pero hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. No conozco al Señor, pero hoy entiendo que mi pecado me ha separado de un Dios santo. Y solamente mi fe en Cristo Jesús me puede salvar y Dios me aceptará. Porque el don de Dios es Cristo Jesús en nosotros. Si usted está aquí en esta mañana, mientras que les pido por favor, inclinen su rostro. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, este mensaje de la misericordia de Dios, del pecado que nos separa de Dios, del Salvador que ha muerto, que ha resucitado para recibirlo, es para usted. Y antes de orar, yo le pido ahí donde ¿está seguro de que si usted muriera hoy, estaría con el Señor para toda la eternidad? ¿Está seguro que su corazón está limpio de todo pecado y que Dios lo ha perdonado por Cristo Jesús? ¿Está seguro? Y yo les voy a pedir esto mientras que nadie está mirando. Si usted dice en esta mañana, Marcel, si soy sincero, nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador. He venido a la iglesia, he cantado, he escuchado, pero hoy yo quiero salir de aquí con la asegurancia que yo soy hijo e hija de Dios. Yo le voy a pedir esto, ahí donde está. Póngase de pie si usted quiere hablar con alguien esta mañana. Y yo le voy a pedir a alguien que se acerque a usted. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, no estoy hablándole a las personas que ya son cristianos, pero si usted no está seguro, este tiempo es para usted. Dios lo ama, mostró ese amor en la cruz, en enviar a su Hijo, pero Él no quiere, Él no desea ni que una persona se escape de su gran amor. ¿Hay alguien aquí en este tiempo de silencio? Marcel, no conozco a Cristo. Hoy lo quiero conocer. Señor, tú eres tan bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, no permites que en nuestro día, en nuestra tarde, en la noche, que practicamos el favoritismo. Oh, Señor, en vez de eso, que practiquemos, Señor, el amor, la misericordia, y que alguien nos ayude, Señor, en aumentar nuestra fe en ti. Tú eres nuestro Dios para los que te conocen. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Brenda, háblanos un poco.